Elizabeth Shum fue una poeta dramaturga venezolana. Fue hija de María Luisa Ibarra Delfino y del venezolano de origen alemán Miguel Antonio Shum, y esposa del liberalista, publicista e inventor Alfredo Cortina. En el año 1921, Elizabeth nació en Caracas el 30 de noviembre. En el año 1934, conoce a las hermanas Grancón, Elsa e Eda. En el año 1935, abre un colegio de secretariado y taquigrafía. En el año 1940, se casa con Alfredo Cortina a la edad de 19 años. En el año 1953, editó el poemario La Gruta Venidera. En el año 1962, editó el poemario En el allá disparado desde ningún comienzo. En el año 1965, editó el poemario El abuelo, la cesta y el mar. En el año 1971, obtuvo el Premio Municipal de Poesía. En ese mismo año, editó el poemario La Sistema Insondable. En el año 1972, editó los poemarios Mi aroma de lumbre y Casi un país. En el año 1973 editó el poemario Es oír la vertiente. En el año 1977 editó el poemario Incesante aparecer. En el año 1981 editó el poemario Encendido esparcimiento. En el año 1983 editó el poemario Del antiguo labrador. En el año 1986 editó el poemario Concavidad de horizontes. En el año 1992 editó el poemario Del árbol oscuro acercamiento. En el año 1993 editó los poemarios Ropaje de cenizas y Aún el que no llega. En el año 1994 editó el poemario Campo de resurrección. En el mismo año obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En el año 1995 editó el poemario La flor, el barco y el alma. En 1998 editó los poemarios La espada y Antología poética. En el año 2000 editó el poemario Del río hondo aquí. En el 2002 editó el poemario Ráfagas del Estado. En el año 2003 fue homenajeada en la 10ª edición de la Semana Internacional de la Poesía de Caracas. En el año 2004 editó el poemario Las coronas secretas de los cielos. En el año 2006 editó el poemario Visiones extraordinarias. En el año 2007 editó el poemario Luz oval. En ese mismo año falleció en Caracas el 15 de mayo. Elizabeth Shum. Sus géneros literarios. Dramaturga. Es la acción y efecto de crear, componer y escenificar un drama. Como por ejemplo, Jamás me miró en el año 1967 y El intervalo en el año 1959. Su visión era transmitir la imaginación, la ilusión o lo desconocido. La poesía es la manifestación de un sentimiento por medio de la palabra, versos o prosa, como por ejemplo El abuelo, la cesta y el mar en el año 1965 y Del antiguo labrador en el año 1983. Su intención era dar complejidad al universo que encierra cada ser humano. Elizabeth Shum, dramaturga. Sus obras más populares son Jamás me miró en el año 1967, El intervalo en el año 1959. Sus obras poéticas más populares son La Gruta Venidera en el año 1953, En el allá disparado desde ningún comienzo en el año 1962, El abuelo, la cesta y el mar en el año 1965, La cisterna insondable en el año 1971, Mi aroma de lumbre en el año 1972, Casi un país en el año 1972, Es oír la vertiente en el año 1973, Incesante aparecer en el año 1977, Encendido esparcimiento en el año 1981, Del antiguo labrador en el año 1983, Concavidad de horizontes en el año 1986, Árbol del oscuro acercamiento en el año 1992, Ropaje de cenizas en el año 1993, Aún el que no llega en el año 1993, Campo de resurrección en el año 1994, La flor, el barco, el alma en el año 1995, La espada en el año 1998, Antología poética en 1998, Del río hondo aquí en el año 2000, Ráfagas del establo en el año 2002, Las coronas secretas de los cielos en el año 2004, Visiones extraordinarias
en el 2006, Luz Oval en el año 2007. La habilidad de la hoja tiene su comienzo en lo compacto de la raíz. El amor se agiliza y la astucia quiere igualarse. La astucia extrae lo mucho que hay en el amor. El amor semejante al pez se deja herir hasta sangrar. El amor a través de la sangre comprende y comienza nuevamente como si antes no hubiese sido pez, y menos sentido la herida dentro del guijarro fácilmente transformándose. La debilidad no tiene cuevas ni jaulas donde conservar víctimas. Se acopla diestramente a toda brecha, ondulación, cavidad y desconoce las cretas, las cimas y se yergue y observa cómo entonces le espantan el enjambre ruidoso del éxito, el hambre hosco de los frascos. Callada, temblorosa, no posee distintas vestiduras, con la que carga le basta para reconocer la angustia, la alegría, quietud, aun el golpe peor que pueda otro ocasionar. Convive con los ramajes que se desllegan entre sí, contempla al extender la serpiente y envenenar, incapaz de retener el gramo más leve de sal, de harina, sabe de la dulzura y no necesita del bullicio, del elogio y menos del aturdimiento. Si quisiéramos encontrarla, busquémosla en la inmovilidad del que padece, en la risa del que solo conoce de atardeceres, hierbas y memorias. Queriendo huir no huye, su escrepado olfato le impide correr, alejarse, quedándose dentro del alma en cristalina orfandad, a la que se estremece el viento y deja la tormenta sus pequeños oros celestiales. Siente el peso de las aguas, de las montañas, percibe el escalofrío del miedo, nota la errancia de lo incierto, tiene frente a sí la seducción más abarcante, pero comprende y sigue siendo con su arenal de espumas entre la brisa y el insensate aullido de los lobos hambrientos. Con indecisa agilidad aguarda y no es fruto ni peldaño, lo que espera vive obteniendo solo su propia fragilidad de acompañante suavemente traspasable, sin expandidas cortes, preserva lo desmesurado y acaparador. De allí que nos permita proseguir en la ribera inabarcable de lo único invariablemente uno y sin contrario, distintas al temor, a la avaricia, el placer, escucha los opuestos quedándose apenas junto al vacío de inabarcable profundidad, capaz por liviandad la agreden, le disparan, mientras en quebradiza sucesión va distinguiendo entre la soledad y el dolor, entre la nobleza y el desprecio, entre la comprensión y el amor. Cabo que sin atar ata, soporte del peñasco, existencia solitaria. Análisis del cuento. Primero, ¿de qué se trata el poema? Se trata de la habilidad y la debilidad. Segunda, ¿qué sentimientos principales expresa el poema? Expresa dolor, miedo y soledad. Tercera, ¿cómo se expresa ese sentimiento en ti o en otras personas? Se expresa de dolor porque uno a veces agrega a las personas sin saber el porqué. Cuarta, de acuerdo con su estructura, ¿es un poema narrativo, lírico o dramático? ¿Es diálogo o se trata de un monólogo? Es un monólogo porque solo habla una sola persona. Quinta, ¿a quién se dirige el poeta? ¿A sí mismo? ¿A un lector en general o en particular? ¿A otra persona? Se dirige a un lector en general. Sexta, teniendo en cuenta el lenguaje empleado, ¿cuál es el tono del poema? ¿Es serio, irónico, humorístico, entre otros? Séptima, ¿cuál es el tema o idea central? ¿Hay algún subtema o idea secundaria? ¿Es la habilidad del pez y la debilidad de la serpiente? Ese es el tema central. Octava, según tu opinión, ¿cuál es el mensaje del poema? Que nosotros nunca debemos de herir ni de lastimar a nadie. En Venezuela hay gente muy talentosa y lo demuestran todos los días. Este trabajo pretende ser un pequeño homenaje a todos los venezolanos que dejan el nombre de nuestro país en alto con sus grandes esfuerzos al transmitir sus ideas en obras. Eshun fue una de ellas, poeta y dramaturga venezolana. Hizo espacio para el encuentro con las nuevas voces de la literatura. Nos adentramos en este mundo de versos que vuelan, cantan, gimen y susurran sentimientos sin fronteras.